lecturas de hoy se nos habla del diálogo de Dios con el hombre. No es del diálogo del hombre con Dios, no, de Dios con el hombre. Y ese diálogo se llama oración. Estamos demasiado acostumbrados a pensar que la oración es decir esos rezos que sabemos de memoria, Jesucito de mi vida, el credo, etcétera, etcétera. Y eso está bien, pero la oración es un plus, es ese diálogo de Dios contigo y de ti con Él. Y ese diálogo que se llama oración tiene algunas características. Yo, de las lecturas que acabamos de escuchar, saco 3. Vamos allá. Primera característica. Cuando en la primera lectura Dios le dice a Abraham algo, Abraham tiene de aquella 85 años más o menos, y su mujer 75, eran mayores. Y le dice Dios a Abraham, vas a tener un hijo, vas a ser padre de un gran pueblo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo voy a tener yo hijos si tengo 80 y pico años y mi mujer 70 y pico? Eso no puede ser. Y le dice, además de tener un hijo, de ser padre de un pueblo muy numeroso, vas a tener una tierra y tienes que salir de tu casa, que estaba en el actual Irán, y recorrer miles y miles de kilómetros. Pero ¿cómo voy a tener una tierra si no tengo dinero para comprarla y tampoco tengo ejército para conquistarla? Y sin embargo, se cumplió. Tuvo un hijo, Isaac, y de ahí salió un gran pueblo, y venimos nosotros de él. Y también tuvo una tierra. Por lo tanto, algo que parecía imposible se cumplió. ¿Ya? ¿Pero eso qué tiene que ver con nosotros? Porque eso sucedió hace 6.000 años. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pregunta, ¿nunca os pasó a vosotros algo que parecía imposible y que sin embargo Dios lo logró? Yo voy a contar alguna cosa personal de mí, que es de quien más me conozco. Mirad, cuando yo me fui a ordenar cura, unos meses antes, tuve una reunión paseando con un cura, y este cura me preguntó, Andrés, tú dentro de poco vas a ser ordenado sacerdote, ¿a qué tienes miedo? Y yo dije, yo tengo miedo a 2 cosas. La primera, a hablar en público. A ver, venid para acá, poneros por aquí para que miráis esto, a ver quién se atreve a hablar. Ayer aquí, hubo un funeral. Sergio, 44 años, se tiró el tren. La iglesia estaba abarrotada, mucha gente de esa edad. ¿Qué les dices? ¿Qué hablas? ¿Qué tiene Dios que decir ahí? ¿Qué vas a decir? ¡Ay, ay, ay! Por eso, cuando tú no sabes hablar, cuando tú no puedes y tienes miedo, y sale una palabra, entonces no es tuyo, es de Él. No te apropies de lo que no es tuyo. Pero la segunda cosa a la que tenía miedo era aquello de allí, aquellas cajas, se llama el confesionario. Yo pensaba, Dios mío, cuando yo me meta dentro de allí y me venga una mujer y me diga, tengo a mi hijo drogadicto, ¿yo qué le digo? Cuando me venga la gente con graves problemas, ¿yo qué digo? Y sin embargo, hoy, 40 años después, veo que el Señor me ayuda. Hay gente que viene incluso de cientos de kilómetros para hablar. No conmigo, sino con Dios, que es distinto. Te pregunto, ¿nunca has tenido la experiencia de algo imposible para ti, algo muy dificultoso, y que el Señor te ha sacado arriba?
nunca lo has vivido. Recuerdo hace años, una mujer fue abandonada por su marido, dejó con 3 niños pequeños, 3, prácticamente sin dinero, escapó. Y aquella mujer entró en una iglesia y se puso allí, al lado de la Virgen de Covadonga, y lloraba, y solamente acertaba a decir: ¿qué va a ser de mis hijos? Han pasado más de 30 años. Hoy esos chicos son padres de familia, tienen trabajo, se han calzado, se han vestido, han estudiado. Y yo le pregunto a la madre: ¿cómo lo hiciste? Dice: ¿quién? ¿Yo? Yo no sé cómo lo hice, sé que eso se logró. Por eso, cuando Dios te pide algo y tú no puedes y se hace, eso es una característica de la oración que nos dijo aquí Abraham: lo imposible para ti es posible para Dios. 2. Nos dice también el Evangelio: Cristo se transfiguró, Cristo se transformó, porque la oración, el diálogo con Dios, hace que tú te transformes, que tú cambies por dentro. Incluso los rasgos físicos de tu rostro se dulcifican. Mirad, hace unos años me llamaron a predicar 3 días aquí a la residencia de las hermanitas con los ancianos. La primera vez que yo llegué allí, a la mañana, miré, la iglesia estaba llena de ancianos y estaban así. Algunos estaban allí dentro, bueno, porque para no aburrirse. Otros los llevaron, otros estaban allí simplemente en la residencia porque iban a morir. Otros estaban abandonados por su familia. Cada historia, cada rostro es una historia de una persona con una vivencia triste. Al cabo de 3 días, aquellos rostros se habían transfigurado. Estaban más luminosos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios cambia a uno, Dios transforma, si te dejas. Os voy a contar un caso. Cuando yo estaba confesando a aquellos ancianos, me vino uno, precisamente el que ponía la bandeja cuando venía a comulgar, y me dijo: oiga, ¿le puedo decir una cosa? Dígame. Dice: mire, yo era un comecuras. En mi pueblo, a mí Dios, la iglesia y todo esto, yo pasaba de ello. Viví mi vida, hice mucho daño, mucho. Y cuando yo era anciano y nadie miraba para mí, nada más me recogieron estas monjas. Y ahí yo empecé a cambiar. Hoy soy un hombre que tiene paz. Soy un hombre que creo en Dios. Soy un hombre que Dios me ha perdonado a pesar de todo el daño que he hecho. Y procuro ayudar y hacer el bien ahora aquí, aunque sea poca cosa. Dios te transforma si te dejas. Y esto es un signo de que tu oración es buena, cuando hay un cambio dentro de ti. 3. Nunca os habéis aburrido en misa. Nunca os habéis aburrido rezando. Porque aquí, en el Evangelio, dice que Pedro, Juan y Santiago se dormían de aburrimiento allí en el monte Tabor. El aburrimiento forma parte de la vida de fe. El no entender forma parte de la vida de fe. El ver que todo te aplasta forma parte de la vida de fe. Hay mucha gente que, como se aburre, se marcha. Hay mucha gente que, como no entiende, se marcha. Hay mucha gente que ante el silencio de Dios se marcha. Sin embargo, Pedro, Santiago y Juan, que se aburrían, no se marcharon. Por eso vieron a Jesús transfigurarse, oyeron la voz de Dios y vieron a Elías y a Moisés. Mirad, yo tengo un amigo y lo pasamos
Cuando tú estás muy bien en la fe,